Estás escuchando Chisme Samurai, un programa de Japón es chido donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bienvenidos. Chisme Samurai. La evisceración. La evisceración es posiblemente una de esas cosas que, por demás del obscurantismo que goza por ser una forma de morir voluntariamente, tiene una asociación inseparable al espíritu marcial del guerrero japonés, el afamado samurái. Cortarse las entrañas, por decirlo de una manera un tanto contundente, puede ser rastreado en el clásico de cabecera del siglo II a.C., el favorito de todos los niños, los Anales de Lu Wei, en donde, de forma muy general, abrirse el estómago con el filo de la espada era una manera de apelar a la pureza e inocencia de quien no tiene nada que ocultar, y como tal, es capaz de exponer sus entrañas al mundo. De alguna manera, como muchas otras cosas provenientes de China, esta forma de muerte voluntaria llegó a Japón, pero es aquí donde podemos decir que se acomplejó y se codificó en todo sentido. La evisceración se hizo de una retórica en la tradición guerrera que no tuvo particularmente en China, y se volvió una práctica codificada bajo una ética y estética que, por mucho, es ambigua, pero también tajante. Esto me hace preguntarte, mi estimado Diego, ¿alguna vez te has eviscerado? No, es cierto. Sí, fíjate que la semana pasada... Sí, el otro día ahí caminando, hombre, ahí por la línea 3 del metro, hijos. Sí, me surgió ahí. No. ¿Cuál es tu palabra favorita del japonés? Mi palabra favorita del japonés es... Me gusta mucho... Si alguien me conoces, bueno, no sé hasta qué punto es de estos hobbies que uno externa todo el tiempo, pero si alguien me conoce un poquito más, sabrá que me gusta coleccionar rocas, minerales y piedras en general. Sí que lo hace. Y una palabra que va un poco relacionada con eso en japonés es suiseki. Ok. Y es esta palabra que está compuesta por el kanji de agua y el kanji de piedra. Uh-huh. Y se refiere un poco a estas piedras naturales que te evocan paisajes. Seguro las has visto en mil y un templos, mil y un tiendas de cachivaches, mil y un jardines. Sobre todo en jardines, creo, y parques. Y hay de todos también, tamaños, colores y sabores. Y es algo que también está de alguna forma relacionado con varias culturas, no solamente la japonesa. Si ya vieron la película de Parásito, justo sabrán de lo que estoy hablando. Esta piedra que se le da a uno de los personajes al inicio es un ejemplo de estas piedras de las que hablo, de suiseki. Son como... si pudiéramos traducirlo de alguna forma, pudiera ser como piedra de agua, pero no se refiere a que se da en el agua, sino a que evoca el agua o alguna corriente por sus vetas y todo eso. Sí. Me gusta mucho esa palabra. Que está muy locochón porque, por ejemplo, se me vienen dos ejemplos con esa. Una... Tal vez la que más me gusta. Tal vez no es la más importante decir la que más me gusta. Hay una historia de un güey que se llama Tsuge Yoshiharu, que para mí es mi mangaka favorito. Es decir, mi ilustrador de mangas favorito. Ese güey, el Tsuge Yoshiharu, fue muy enigmático porque este güey, en general, la mayor parte de sus historias hablaban sobre desvanecerse, ¿no? O sea, eran personajes... De hecho, se dice que este güey lleva la tradición de la novela del yo muy japonesa al manga. Y él normalmente lo que hacía como escritor era irse a las montañas, verdaderamente irse a las montañas y meterse como al último rincón a hospedarse por ahí, ¿no? Y
Muy, muy chido, muy chido. Y este güey incluso se lo llevó tan en serio que él mismo desapareció. O sea, ya no solo sus personajes, él mismo desapareció. Pero dentro de sus obras que tiene, hay una que está muy cagada que se llama Historia de un hombre sin talento. Y ya el título evoca muchas cosas. Como, güey, no manches, no manches. Creo que yo tampoco tengo talentos. Voy a leer a este muchacho. Y es muy cagado porque es un sujeto en general que, pues que sí, que se siente así como la vida lo aplastó. Todo, pues en general todo es alrededor de él, es una munga. Y encuentra su pasión en ver piedras. Y eso me suena mucho a mí. El segundo. ¿Sui Yoshihiro dices? No mames, güey, lo conozco. Me escribe, no mames, me hizo una historia. Pues justo, y este señor lo que hace es que tiene un puesto, pone un puestecito, justo como dice, güey, es que nada me sale bien, no hago nada bien. O sea, está casado y tiene un hijo, pero hasta ellos también lo ningunean, ¿no? Así de, chido, fracasado. Y encuentra su pasión en irse al lado del río y ver rocas y las vende, ¿no? Entonces, que va pasando la gente y pues, se paran a ver su puesto como de, ¿ahora y esto? Y es de, no mames, güey, aquí en esta roca, no sé si usted alcanza a ver lo que yo veo, pero usted no está viendo una roca, está viendo el monte ascendente, está viendo los 100 dragones del Roshan, aquí en esta roca. Y obviamente toda la gente es como de, Simón. Pero está muy chido, está muy chido. No les cuento mucho más para que no se lo pierdan. No estoy seguro que haya una traducción como tal, o sea, que se venda un título como tal en español. Creo que no. Tal vez hay uno en francés porque esa historia se volvió muy popular en Francia particularmente y se tradujo al francés. Pero en japonés sí que la encuentran por ahí y échenle un ojo, está chida. Eso uno. Y el otro en el santuario Sumiyoshi, que algunos recordarán en nuestro primer episodio como el lugar donde atraviesa que pasa ahí enfrente del Chinchin Densha. Ahí hay un lugar muy locochón, o sea, un pequeño pedazo dedicado a la extracción de piedras. Es decir, hay una especie de fuente donde hay un montón de piedras arrojadas que originalmente tenía esta tradición de que uno tomaba la piedra y pues podía ver algo más ahí, ¿no? Es decir, no era la piedra, uno se veía en la piedra. Y a la larga esa tradición fue desembocando en que hoy en día digamos que los sacerdotes, por así decirlo, del santuario Sumiyoshi, escriben en esas piedras 3 caracteres que es, si no me acuerdo mal, uno es el de energía, es de Chikara. Uh-huh. Otro es, Chikara, otro es el de Gran, que es el de Dai, y otro es el de 5, Go. Y entonces esos kanjis están pintados en rocas aleatorias, en todo ese estanque de piedras. Entonces lo que la gente hace es tomarlas y buscar en dónde están escritos. Y si los encuentras, los pones en una bolsita y en un saquito, amarras el saquito y dejas ahí tus buenos deseos. Pero en general la práctica no va necesariamente relacionada a encontrar esta piedra, sino es a encontrar piedras, o sea, a buscar piedras, a tomarlas y verlas, ¿no? Apreciarlas y poderse encontrar de alguna manera en la piedra. Sí. Está muy locochón. Es una buena palabra, ¿eh? Me gusta tu palabra. Ok. A mí también, no sé. A mí también. Pues claro, evidentemente. No sé, justo cuando haces la pregunta, en un primer momento, más bien me vienen a la mente las frases chuscas, los refranes de la abuela, pero pero sí, me acordé así de rápido que esa palabra me gusta mucho. No solo por cómo suena, me gusta también cómo se escribe y me gusta lo que significa. Entonces, creo que es ahí palabra redonda para mí. y que va contigo, justo como lo dices. Exacto. Que sí. Hay algo. No por lo del hombre sin talento, porque hay muchos. Justo por la idea de la colección de piedras y demás. Está chido. Sí. Y tú siendo el japonés, un idioma tan vasto y lleno de palabras. Vasto. ¿Cuál dirías tú que es tu palabra favorita? siempre es muy polémica. No polémica, pues no polémica en mi casa. Al final en mi casa es como... O
O sea, en mi casa ya con mi familia en México, pues es como de, pues esa palabra qué, ¿no? Es como, ay, todas suenan muy chino. Yo no lo entiendo. Y da igual. Pero cuando esa misma pregunta se presenta aquí, siempre es muy polémico porque es como de, güey, ¿por qué te gusta esa palabra, no? Algunas personas dirían como, kawaii, como qué miedo, ¿no? Como, ¿qué clase de sujeto es este sujeto? Pero mi palabra favorita es seppuku. Seppuku es, no sé, para mí lo tiene todo en todos lados. Es una palabra muy completa, muy compleja, muy interesante. Sí, perdón. Dime. No, que creo que aquí se le conoce de otra forma. Sí, justamente, harakiri es la forma, ¿no? De conocer al seppuku. Sí, harakiri, eso es una cosa muy interesante y de hecho, no es que esté todo, no es que aquí ya esté todo hilado, para nada. Pero justo nuestro chisme de hoy gira en torno al seppuku, a la evisceración, al harakiri. Y hay un momento dedicado precisamente a esa diferenciación entre harakiri y seppuku. Pero en general, a mí me gusta mucho la palabra seppuku por el sonido. O sea, el sonido me gusta un montón. Me gusta incluso cuando uno la ve, o cuando yo la veo escrita en esta forma, digamos, en el romanji, por así decirlo. Me gusta un montón. O sea, la doble P ahí junto con la K. Sí. Es como, ay. O sea, tiene mucho carácter, me parece. Y en la formulación de los caracteres, el estómago y el corte, hay una dinámica ahí muy bonita, diríamos. Sí. Y no sé, o sea, además, y me gusta también que se parezca a seppuki, que es ventilador. Entonces, luego, vamos, que hace mucho calor, préndete el seppuku, el seppuki. Y es muy divertida, me gusta mucho esa palabra. Pero sí, justo siempre hay como un poco polémica a veces, como, ¿por qué te gusta? Ya luego uno empieza a platicar apasionadamente y acaloradamente sobre las relevancias y resonancias de la evisceración. Y ya es como de, ahora me siento más intranquilo, ¿no? Ahora la gente alrededor es como, ahora me siento más intranquilo con este sujeto. Pero es muy chido, me gusta mucho la palabra seppuku. Sí, que a mí, o sea, no sé si lo tienes por ahí pensado para platicarlo más adelante, pero yo sí tengo esa duda genuina. ¿Por qué se usa una y otra? Porque a final de cuentas son exactamente los mismos caracteres y es el mismo significado. Sí. Simplemente que se cambiaron y por ende se cambia la lectura, pero a mí me da mucha curiosidad esa parte. Pues esa parte está considerada. Ok, excelente. La voy a esperar con ansias. Yo también. Ya somos dos. Pero bueno, justamente partiendo de nuestro chisme anterior, del buen Mishima, ese güey, pues por ejemplo Mishima, pues escribió, ¿no? Prolíficamente del seppuku, del harakiri. Y hay dos intervenciones que tenemos ahí, por aquí, del buen Mishima, que nos dejó ahí unas cartitas como, metan esto en su programa. Entonces ahí vamos a ponerlas. La primera, por ejemplo, él decía que en los clásicos de la literatura japonesa, el color carmesí de las hojas y los cerezos eran metáforas para hablar de lo sanguinario y de la muerte. Entonces, en ese sentido, Mishima decía, ¿no? Como estas metáforas se han instalado en la conciencia nacional de una manera tal que pues nos arroja a configurar la estética de acuerdo a la violencia, sí o sí. Por ejemplo, pues no sé, en este sentido se ha teorizado mucho alrededor de la idea del seppuku o de la idea en general de la muerte voluntaria, pero en particular del seppuku se dice que es tan real como el esplendor de la luna, ¿no? O como el florecimiento de los cerezos. Es decir, a la vez que es tan real, tiene también una connotación muy romántica que resulta muy real y funciona como las dos, ¿no? Es muy real y muy real en todo sentido. Sin embargo, la muerte voluntaria pues, se desarrolló con mucha importancia en la historia de Japón y yo creo que una forma de verlo muy claro es justamente en esa pregunta que te hacía, ¿no? En las palabras, ¿no? Y el lenguaje lo deja muy en claro.
por ejemplo, en Japón, para uno decir la palabra suicidio, pues hay muchísimas formas de hacerlo. Por ejemplo, puede ser jisatsu, como suicidio, pero también puede ser junshi, como morirse después del señor, o sea, de su señor, seguirlo en la muerte. Puede ser chushi, que es suspender algo o interrumpirlo. Puede ser shinju, que es el amante, ¿cómo se le llama? El suicidio de los amantes. Puede ser también shogai, jigai, yosatsu, jiketsu, que es autodeterminación. Es decir, un guerrero que se corta por propia mano, no necesariamente murió por la muerte, sino que murió por la autodeterminación de hacerlo, ¿no? Y ahí es esa relación, ¿no? O en el caso del shinju, que es el suicidio de los amantes, puede traducirse como dejar el corazón a la vista. Y eso como tal, no se pierde la vida porque se muere, sino que se pierde la vida por mostrar la profundidad del amor. Y en esa variación es que la muerte voluntaria como tal juega pues un papel muy interesante en el desarrollo pues, como de la formación cultural, ¿no? De esta recuperación de una tradición que en muchos aspectos, sobre todo en la tradición marcial, pero también que llega a tocar hasta, digamos, la perrada, pues también trabaja como una parte interesante dentro de la conciencia colectiva, como lo decía Mishima. Mishima sabía cosas. Mishima sabía dos, tres cosillas ahí. Pero bueno, ahora, dicho todo eso, justamente como lo decías, mi buen Diego, hay dos formas, bueno, hay muchas formas, pero dos en particular de hacer llamar, de evocar la evisceración. Y una es harakiri, que es probablemente la forma más popular fuera de Japón, y seppuku, que es la que goza de más popularidad y formalidad en los códigos dentro del Japón. Pero ahí viene justamente lo interesante, y es que realmente harakiri es la acción, ¿no? Es una palabra que proviene de la acción de cortarse el estómago, ¿no? Hara o kiru, por ejemplo, sí, que es literal, como cortarse el estómago. Sí. Y lo interesante es que esta forma de pronunciar la palabra o los caracteres proviene de una pronunciación enteramente japonesa. Es decir, los kanjis se están nombrando de una manera japonesa, y eso es algo que seppuku no tiene. Seppuku es la forma china de pronunciar los caracteres, y en esa pronunciación completamente china, pues tiene un estatus, es decir, guarda un lugar especial en el lenguaje aristocrático que le daba pues mucho prestigio también, y particularmente diría que le daba ritualidad. Hablamos de un momento en el que el chino era la lengua de la aristocracia por excelencia, es decir, los meros así, la gente con alcurnia expresaba, por ejemplo, la poesía, expresaba la literatura o la composición literaria, sí, en chino, no en japonés, ¿no? Sí, claro. Y es en ese sentido pues que seppuku toma más bien un espíritu de ritualidad. Pero, por ejemplo, seppuku no aparece como tal sino hasta el siglo XVI, mientras que harakiri, o sea, la acción de cortarse el estómago, es una frase que aparece dentro de los, digamos que dentro de las composiciones literarias, dentro de la épica japonesa más temprana. Es común encontrar estas frases, ¿no? Como de haraokite o haraokita. Y eso es algo también interesante. Y de hecho, curiosamente, o tal vez no tan curioso, pero el orden de los caracteres, un poco se ve afectado también, porque harakiri como tal implica primero el estómago y después cortarse, mientras que seppuku es una pronunciación inversa de los caracteres. Es decir, uno estaría pronunciando primero cortar y luego estómago, que también va un poco o mucho ligado a la forma de pronunciar, de hablar el lenguaje en sus momentos más ancestrales, ¿no? En esta orientación, no solamente en la forma de escribir y de leer de derecha a izquierda, sino también en la forma de pensarlo, ¿no? O sea, de concebir la estructura del lenguaje y la estructura de las cosas. Sí. De derecha a izquierda. Y pues ahí está. O sea, eso es en sí la diferencia como más esencial. Yo diría,
Harakiri es la acción y seppuku tiene mucha ritualidad, que sobre todo se codifica después del siglo XVI, mientras que Harakiri aparece ya en sus tiempos más tempranos, por ahí del siglo XII, que lo vamos a ver. Sí. ¿Cómo ves? Está interesante. Me pregunto cuál sería también la razón, el motivo por el que sea el término más conocido por acá, bueno, en general en Occidente. No sé si tenga que ver con que por la forma en la que haya llegado la literatura japonesa a Occidente y que quizás así, seguramente alguna serie de autores, traductores, personas que escribieron o hicieron traducciones de Japón probablemente se inclinaron más por alguna que por otra. No lo sé, pero suena curioso. Sea curioso. Sí, de hecho, sí hay una relación muy estrecha en ese sentido. Es decir, influye mucho. También, ya, por ejemplo, cuando este tipo de cosas empiezan a difundirse, hay una relación en el hecho de que cuando la literatura japonesa como tal se empieza a estructurar bajo un sentido más unificador, es decir, o sea, dejar de, por ejemplo, porque todavía hasta la tercera década del periodo Meiji, que estamos hablando por ahí de 1890, todavía hasta ese momento, por la escritura, la mayor parte de la literatura en Japón se escribía en chino, sí, o se escribía no que se escribía en chino, sino que la forma de pronunciar y de leer los caracteres normalmente tenía una resonancia china. Y porque pues tenía mucho estatus, pero hay una problemática ahí, que es la idea de tener que unificar todo bajo la misma idea de Estado-nación, y ahí es donde la literatura empieza a jugar un papel muy importante a la hora de estructurarse, ¿no? Ya estructurarse con un lenguaje, digamos, propio, y dentro de las palabras que están ahí pues agitadas por esa corriente de unificación, pues está la de Harakiri, que en la forma de difundir, por ejemplo, la literatura, la épica antigua, pues se hace siempre referencia, se empieza a traducir en unas formas más modernas, o sea, se mantiene esa idea de Harakiri porque de alguna manera está desprovista de ritualidad todavía. Sí. Entonces, las primeras traducciones, digamos, o los primeros acercamientos ya en el Japón más abierto al mundo, el roce es más bien con la idea del Harakiri y no con la de seppuku. Además de que también creo que ya más adelante, o sea, a lo largo de todo siglo XX, la forma en la que muchos de los escritores japoneses un poco difundieron la palabra como tal o la acción como tal fue con la idea de Harakiri. Sobre todo hay un escritor que se llama Mori Ogai que escribió mucho al respecto. Hay un libro por ahí que les recomiendo que creo que se llama La familia Abe, si no recuerdo mal. Y ahí son 3 historias breves, o no tan breves, sobre evisceración. Y en la forma de traducción, cuando ese libro se empieza a difundir, se hace con la idea del Harakiri y no necesariamente seppuku. Y eso yo creo que al final va sumando, yo creo. Sí. Y de hecho hay una opinión por ahí que esa la tengo más para cerrar, del buen Mishima, que también creo que influye un poco en la idea de que era necesario compartir Harakiri y no, o sea, la acción de cortarse el estómago y no la ritualidad del seppuku en Occidente. Ok. Pero ya llegaremos ahí. Sí, y con la influencia que en su momento tuvo Mishima hacia el exterior, creo que pues también sería... Sí. Lo que él dijera sobre eso también hubiera tenido un peso grande en Occidente. Sin duda. Sí, sin duda. Ok. Pero bueno, pues nada, pues eso, particularmente, pues los registros como tal de evisceraciones son multitudinarios, particularmente entre el siglo XII y el siglo XVI. Es un no parar, es como, güey, ¿qué vas a hacer hoy? Pues nada, yo, pues no sé, estaba pensando si me echaba un tecito en estas casitas de té o por ahí como que me cortaba las vísceras. ¿Tú cómo ves? Sí, no, las vísceras está chido. Es decir, sí, era un poco el día del día. Y se vuelve como tal el epítome de los conflictos en la literatura. Es decir, la vocación autodestructiva se vuelve implacable, ¿no? Es toda la energía y todo el orgullo que conlleva la derrota se vuelve más bien una confirmación cuando quien es derrotado
sí es derrotado, pero se vuelve dueño de su propia muerte. Y eso sobre todo se desarrolla en ese periodo. Lo que les vamos a contar hoy, como para no ponernos ahí así como que todo, como, esto es una... Es como me dijeron que era chisme, me están haciendo puro, ¿qué es esta lectura sobre el seppuku? Entonces vamos a contar unas cuantas historias breves sobre el seppuku que tal vez pueden un poco ilustrar sobre todo esta parte, porque es muy amplio. O sea, es decir, podemos pasarnos años leyendo historias breves sobre el seppuku, pero... Que además continúan hasta el día de hoy. Sí, que continúan. O sea, sí, que es como, no es que ya, güey, o sea, hasta aquí se presenta el último. Que sí se prohibió como tal, pero pues eso no detiene a la chaviza, o sea. Una chaviza ahí muy alebrestada que dice, oye, pues yo todavía tampoco sé, o sea, 800 años después tampoco sé si quiero un tecito o me quiero viscerar. Estoy ahí como que, no sé. Pero bueno, antes de llegar a estas historias breves, también creo que es interesante, o no, hacer un breve comentario sobre la espada, ¿no? Que es muy... Hace rato estábamos hablando de cuchillos, fíjate, ¿no? Y el cuchillo como tal, pues ahí tiene su peso, ¿no? Y la espada, pues también, ¿no? Pero en general cuando uno piensa en samuráis, o creo, esa es mi percepción, que cuando se habla del samurái dentro de la industria cultural, se hace siempre una referencia a la espada. Y que de eso, en nuestro capítulo, el primer capítulo del Bushido, un poco, por ejemplo, hablamos de esta difusión de la idea del Bushido, ¿no? Como tal, sobre todo a lo largo del siglo XX, proveniente de Japón a Occidente y después de regreso también. Y en general en la industria cultural siempre se pone la espada como, no más, es el espíritu del samurái. O sea, el samurái sin la espada no hay sentido ahí. Y hasta cierto punto, pues eso pues podríamos decir que sí funciona así, pero no siempre fue así. Es decir, hay un momento clave en el que eso se empieza a teorizar alrededor de la espada como un espíritu, ¿no? Implacable del samurái. Pero es muy interesante porque en antaño el samurái más bien estaba familiarizado con el caballo y el arco. Es decir, sus formas de llevar a cabo la guerra era caballo y arco. Y hay historias como muy interesantes de cómo a veces las batallas duraban, pues se extendían muchísimo más porque nunca se bajaban del caballo y se hacían estas persecuciones un poco circulares entre dos o tres guerreros que se intentaban matar así, bueno, al contrario, girando en círculos sobre su caballo y tirando con estos arcos gigantes, ¿no? Entonces está muy, muy particular. Hay, por ejemplo, en otro de los clásicos de niños y niñas, el Genji Monogatari de Murasaki Shikibu, hay un pasaje donde el príncipe tiene pesadillas, ¿no? Entonces manda a la corte, a los guardias de la corte, les dice como, güey, estoy soñando unas cosas muy feas, por favor, tiren unas flechas de aire al cielo para espantar a los espíritus, ¿no? Entonces ahí tienes a la corte ahí en la medianoche, sin flechas, pero con los arcos así, pum, disparando nada, ¿no? O sea, haciendo solo el sonido con la cuerda y como si estuvieran disparando. Y esto pues tiene un espectro muy exorcizante, es decir, el arco como tal tiene la función de alejar la muerte, de alejar el mal como tal. Mientras que la espada, por otro lado, es todo lo contrario. Es decir, la espada, así como se blande contra el enemigo para matarlo, se termina también blandiendo contra uno mismo, ¿no? Y la espada pasa a ser la muerte misma. Está locochón, porque además, pues justo, ¿no? Ya cuando lo pensamos en torno al estómago, pues la espada no solamente es la muerte como tal, sino también es un proceso agónico. No es la muerte, es morir, que es también un proceso y es diferente, ¿no? Y se le da un espacio. Entonces, pues eso. Yo creo que era importante. Y también creo que vale mucho la pena rescatar que, por ejemplo, en general es una tradición que está muy asociada al samurái, ¿no? Y pues digo, normal, fueron esos sujetos los que llevaron a cabo todos estos actos rituales. Lo curioso es que la primera vez que aparece una recreación, digamos, de alguien eviscerándose en la literatura o en los recovecos literarios del Japón, no es por un hombre o no es por un guerrero, por ejemplo, es más bien por una diosa.
Y es que hay una cosa que se llama el Fudoki, que son catálogos muy viejos que hacen referencia como a la geografía de los lugares, es decir, las montañas son planos topográficos. Si es que eso existe como tal, pues son eso. O sea, es decir, hacen sí, igual alguien, ¿no? Un sea, geólogo. algún topógrafo, ¿no? Por ahí. Sí, no mames, Sí. ya la vaciaron No, estos güeyes. Güey, nosotros estudiamos topos, brother. Sí, o sea, échame la mano, güey, échame la mano. Sí, güey, quédate, no te metas al tema de la topografía, manito. Ponte tú vivo. Todo lo tuyo, Todo lo tuyo. visceraciones. Sí, es como, dime más de visceración, ¿no? De lo que ya sé, hombre. Pero bueno, esos Fudoki justamente son catálogos donde se muestra como toda la geografía del lugar. Y pues como muchas de las cosas en Japón, pues se quemaron casi todos. Pero se conservan 5 que se llaman Harima Fudoki, porque Harima es una zona en Hyogo. Entonces son estos planos geográficos en Harima. Y en uno de ellos es muy curioso porque se habla de un pantano, ¿no? Y en el pantano dice como, este pantano, es muy bonito el pantano, pero no hay peces dentro del pantano. Es decir, está desprovisto de cualquier forma de vida. Y lo interesante es que junto a esa observación hay una historia muy breve que dice que hace mucho tiempo había una diosa que se llama Aomi que fue a ese pantano en busca de su esposo, que aparentemente se había ido por un cervesco y nunca volvió. Entonces, pues como mucha de la tradición literaria del Japón, la diosa como mujer no pudo encontrar más salida que un ataque de ira, ¿no? Y en ese vendaval iracundo, pues es que se abre el estómago y viene, en ese momento, la adaptación dice Harao Saki, no Harao Kita o Harao Kiru, es Harao Saki, que es una variante pues, muy antigua de decir cortar, ¿no? O hacer un corte como tal. Dice que se abre el estómago con la espada y se arroja al pantano, ¿no? Y es como ese justo el momento en el que ella como tal pierde las vísceras y el pantano también queda desentrañado de cualquier vida. Y está locuchón porque digo, al final es como, güey, buena historia para justificar que no hay peces en tu pantano, güey. Sí, en vez de decir que se los capas, se los comieron a todos, Sí. mejor vamos a inventar esto. Sí, en lugar de decir como, bueno, es que seamos honestos, ¿quién va a vivir en este pantano? Aquí no puede haber vida. No. Es como, no, aquí una muchacha se visceró. Y por ejemplo... Y entonces... perdón, dime. Ajá. No, perdón. Este es entonces el primer registro que se tiene por ahí o... Sí, este es el primer registro donde se puede interpretar que hay alguien que para matarse se viscera. Ok. Tal, y que hace referencia justamente a cortarse el estómago. Ok. Y es ancestral al Nihon Shoki, por ejemplo, que son como los libros más ancestrales. No era necesariamente un libro, era al final un catálogo, ¿no? Un catálogo geográfico. Y pues como, güey, no figura generalmente como dentro de los acervos literarios, pero es muy interesante que haya un pequeño espacio para contar esta historia. Y eso se vuelve el primero. Por ahí hay otro después, que ya es más tarde, no me acuerdo exactamente la fecha, pero ya es más tarde, en donde hace referencia a un criminal que escapa y antes de que lo vuelvan a agarrar, también se corta el estómago. Pero realmente como tal la tradición como literaria en torno a la evisceración ya empieza muchísimo más tarde con otro bestseller del New York Times, el Hogen Monogatari, que puede ser traducido así como la rebelión Hogen o la historia de Hogen, que es la rebelión Hogen. En ese chismesazo, el protagonista es Minamoto no Tametomo, que como lo conoce la chaviza, o al menos yo, el flechero de Oriente. Que este güey era muy cagado porque era un orquestador de pleitos. Digamos que Minamoto no Tametomo es el clásico bravucón que como que te cae chido. O sea, como que dices, mira, mientras no la agarre contra mí, mientras no me vea, mientras no me esté notando aquí en el salón, como que no me cae mal, o sea, me cae chido, está cagadillo. Y pues nada, eso, el marco de esta historia es esa rebelión Hogen, que es un momento a mediados del siglo XII, en donde la muerte del emperador Toba provoca que dos sujetos pues, se peleen por sucederlo, como
como acontece en casi todos los lugares. Uno es el emperador retirado Sutoku y el otro es su medio hermano, Go Shirakawa. El Sutoku, él estaba respaldado por los Fujiwara. Se decía como, güey, los Fujiwara me respaldan, perro. Mientras que Go Shirakawa, pues, traía consigo a los Taira, que en su momento eran como el clan militar hegemónico del Japón, que no era conocido como el Japón, era un territorio muy amplio, muy vasto, el Yamato, digámosle. Entonces, pues nada, en ese intento que tiene Sutoku por arrebatarle a Go Shirakawa la legitimidad del trono, es lo que se llama la rebelión joven. Es decir, Sutoku le dice a Go Shirakawa, güey, yo sé que yo ya me retiré, pero pues si yo sé de cosas, o sea, créeme que yo si ya lo hice es porque yo sé, o sea, me toca. Y en ese sentido es que empieza una rebelión para arrebatarle, como digamos que la legitimidad al Go Shirakawa de suceder en el trono. Lo particular es que esa rebelión joven pues empezó y terminó el mismo día. O sea, tampoco fue como así de, no mames, güey, qué batallón. Fue como, luego, ya bájale, te vas a calmar tu bronca. Así básicamente le dijeron. Y en esa batalla es, por ejemplo, en este sujeto, el Minamoto no Tametomo, pues él sugiere atacar el campamento de los Taira. Como pasa en casi todas las historias donde el sujeto va a morir, es como, oye, güey, si atacamos el campamento de los Taira y hay alguien que no sabe, o sea, que nunca ha leído a Sun Tzu y el arte de la guerra, nunca lo ha leído, pero le dice, güey, espera, yo sé lo que te digo, güey, te estoy aconsejando. O sea, sí me paso todo el día sentado en esta silla en una corte, pero si alguien sabe de guerra, soy yo, no tú. O sea, espera en la corte. Y espera sentado. Entonces, pues claro, Minamoto fue sorprendido y aunque él decía como, güey, hay que irlos a atacar, pues al final son los Taira los que van a atacar su campamento y pues derrotaron a todo su ejército y ese güey acaba huyendo, el Tametomo, huye al lago Biwa, un lago muy bonito, muy famoso ahí en Kioto. Y pues nada, ahí se oculta, desprovisto de todo. Y lo terminan encontrando duchándose, ahí desnudo. Pues dicen, güey, si lo encontramos duchándose va a ser un hitazo, porque como buen bravucón que es, pues también es perrillo para el pleito. Entonces había como esta idea de que ese sujeto había que capturarlo mientras estuviera duchando. Si no, va a estar perrillo. O sea, ya me imagino, o sea, la banda ahí ya acechándolo desde las 2 de la mañana, ¿no? Así, puta, a ver a qué hora despierta. Ya está desayunando. Ya se va a meter a... no, güey. Mames, no sé, que este güey no se bañaba, no mames. Pues con razón, güey. Pues con razón, así huele, o sea, no manches. Y pues justo. Y además era muy interesante porque, pues uno dirá, porque güey, ¿por qué no lo mataron, no? O sea, ¿por qué no lo ejecutaron? Si sabían que era así. O sea, si ya sabían cómo era, pues ¿por qué no lo ejecutan? Pero estamos en un momento en la historia de Japón donde las ejecuciones habían sido prohibidas y donde más bien los castigos iban por exiliar, no por ejecutar. Entonces, pues nada, cuando lo agarran, no lo matan, lo terminan exiliando y lo matan a un lugar que se llama Oshima. Y tampoco es que se le estuviera pasando mal, allá está chido. O sea, ese güey se casó con la hija del mero mero, evadió impuestos y luego pues se hizo con el puesto del mero mero. Ya 12 años pasado su exilio, y como era de esperarse de cualquier bravucón, pues corrieron los chismes de que Minamoto no Tametomo pues estaba agarrando fuerzas, ¿no? Y como que fueron a decirle ahí al emperador Go Shirakawa, como de, güey, no es por alarmarte, no es por alarmarte, pero el coco está en la casa, güey. Y pues el Go Shirakawa, como quien no se quiere arriesgar de que el coco esté en la casa, manda 500 güeyes para matarlo. O sea, 500. No, entonces, sí, es como, mátame a ese muchacho. Pero es muy bueno, manda 500. Bueno, ¿por qué no? Que era lo que hablamos en el chisme, en el chisme del Bushido, ¿no? Como en general las guerras no eran tan... No es cierto, lo dijimos en el Cara de Mono. Las guerras no eran tan masivas, ¿no? En ese momento eran... Es decir, mandar 500 sujetos para matar a un güey. Ya es como, madres, güey, movilizó a toda la chaviza, o sea. Sí, está perrillo. Y se dice que Minamoto pues lo estaba viendo todo, ¿no? Desde la playa, ve los barcos aproximándose con esos 500 soldados. Y dice como, no mames, ya valió, güey. Ya valió más aquí.
Entonces, pues, aparentemente Minamoto, pues ya sabiendo lo que va a pasar. Es curioso porque, por ejemplo, si tú lees el Hogen Monogatari, en general, como se describe a Minamoto no Tametomo, pues es así, es como un sujeto bravucón, muy como lo que se esperaría de la clase guerrera en ese momento en particular, ¿no? Muy lejos del refinamiento que se le da ya en los siglos XVII, XVIII, XIX y hasta la fecha, con estas ideas del honor y demás. Sí. Minamoto se pinta como un sujeto bravucón, o sea, es como el samurái o el guerrero, tiene que ser bravucón, o sea, tiene que ser alguien dispuesto siempre a pelear, ¿no? Alguien feroz. Y es curioso porque es justamente cuando se aproximan los barcos que este güey dice, reflexiona, ¿no? Como que de repente dice Minamoto, no, pues mira, como si ya valió, como que ahorita tengo una epifanía, ¿no? Y dice, güey, un hombre no puede ser un guerrero sin matar. Y yo he peleado más de 20 batallas. Y no sé cuántos sujetos habré matado, pero sé que ninguno de ellos era un mequetrefe. Es decir, todos estaban perros, güey. Y por todas las veces que la calabacé en el pasado, pues fui condenado a ser un guerrero. Y por los errores que estoy haciendo todavía en vida, sufriré en la siguiente también. Por lo tanto, me arrepiento de mis crímenes y me someto a la misericordia de Buda. Después de eso, Minamoto le dice a toda la chaviza como de, pues sálganle, güey, húyanle porque se los van a matar. O sea, vienen por mí, ustedes no hay pedo, váyanse. Entonces alienta como a todos sus muchachos de Oshima a que huyan, a que se replieguen. Y va en busca de sus hijos, Minamoto, ¿no? Toma al primero y sopas, güey, la cuchilla. Oh. ¿No? Y solamente su esposa cuando ve eso, es como de, cabrón. Uy, qué pedo, güey. Sí, Uy, oye, nomás viejo. no quería comerse la sopa, güey. Tampoco es para tanto, güey. Sí, güey. Pues, él dijo que no le gustó el brócoli. También tú, Minamoto. Sí, pues tú tampoco te hubieras chingado esa cosa, Sí, güey. es como, güey, su color verde ya no se anuncia. Su nombre brócoli ya no se anuncia de su sabor. Sí, y lo acuchilla. Pero su esposa le dice como, tranquilo, viejito. Y se va con los otros dos. Bueno, viejito es decir, porque estaba jovenazo, creo que tenía 28 años según esto. Muy joven ahí. Y pues nada, huye la esposa con los otros dos hijos y ese güey se queda solo ahí en su casa, ¿no? Mientras los barcos se aproximan. Se dice que toma su arco porque pues este güey, si algo sabía hacer era tirar flechas. Que curiosamente, porque cuando lo agarran, le cortan, el emperador Go Shirakawa pide, córtenle los tendones. Y córtenle todo esto. Es decir, háganlo un estúpido. Para lo único que sabe hacer, háganlo un estúpido. Y nada, no le cortan nada. No le cortan, es decir, sigue siendo ágil, no le cortan los ligamentos de la mano, entonces sigue siendo astuto para tirar flechas. Y pues nada, se muestra ahí, ¿no? Porque vienen los barcos y ese güey se empieza a disparar flechas desde su casa y aparentemente pues sí, es como tira 2, 3 barcos con sus flechas, lo cual pues me parece muy particular. Me parece muy digno de un libro escrito en el siglo XII, XIII sobre historias del siglo XII. Me parece muy, muy fidedigno. Y pues nada, cuando se le acaban las flechas, se dice que este güey pues se recarga en un pilar que tiene ahí en su casa. Y como que es de, güey, pues, ¿cómo hacemos esto? ¿No? Y aunque uno pensaría que hay puntos vitales en todo el cuerpo donde tal vez si te clavas una espada te mueres más rápido, este güey decide apoyar la espada en el piso y clavársela en el estómago, ¿no? Con todo recargado en ese pilar. Entonces, pues, para cuando llegan todos, las tropas, lo encuentran ahí en la distancia, ¿no? Recargado en el pilar. Y pues obviamente todos, pues, les dio frío. O sea, no es como que dijeran, yo sí, a ver tú, ve tú a ver. Y nadie se acercaba. No, zafo, güey. Un chinchampú. Un Jankenpong, güey. A ver quién. Sí, un chinchampú, güey, ahí. Más perdí, güey, yo voy a ver. Y pues ya cuando se acercan, pues sí, ven justamente que ese güey pues, sí está muerto. Y le cortan la cabeza y se la llevan hasta el emperador. Nomás por si las dudas, güey, ¿no? Quiebrale la cabeza, ¿no? Sí, es como, pícalo con un palo. Pues no se mueve. Pues bueno, llévate la cabeza, no voy a hacer. No voy a hacer. Ay, justo, pues es un periodo, ¿no? Es un periodo donde cortarle la cabeza a alguien significaba muchas cosas, ¿no? O sea, uno cobrar el premio. Es como, güey, yo lo maté, güey, aquí está la cabeza.
échame el billete. Uno era eso, otro pues el prestigio, es decir, yo le corté la cabeza. Además de que era parte del ritual de matar a alguien, ¿no? Es como tú no querías que esa persona... Es decir, si había una creencia muy fuerte de que los fantasmas realmente volvían. Es decir, de que había que cortarle la cabeza para poder también cortar un poco de tajo a ese fantasma, ¿no? Y Sí. se lleva la cabeza al emperador Go Shirakawa y Go Shirakawa dice algo así como güey, ese güey era un guerrero, o sea, en la extensión de la palabra guerrero, era un guerrero. Y tenía un espíritu salvaje que nunca existió ni existe. Y hasta la fecha, y es curioso porque hasta la fecha, cuando se hacen otra vez, porque pues digo, llegó el teatro kabuki, que fue como una de las formas por excelencia de volver a contar estas historias. La historia de Minamoto no Tametomo es una de esas historias predilectas para evocar a los guerreros de antaño, ¿no? Y cuando se le recuerda, pues se le recuerda así, como un güey salvaje. O sea, este güey era salvaje. Y ahí está. Pero bueno, eso sucede aparentemente en 1170. Y es 1170 el periodo en el que podemos decir que queda registrado como la primera evisceración de un guerrero dentro del canon de la literatura, ¿no? Dentro de esta épica literaria. Lo curioso es cómo se va complejando, porque por ejemplo ya después 10 años más tarde, en 1180, aparece, pues digo, dicen que para que la cuña apriete, hay que ser el mismo palo. No era su hijo, pero era Minamoto también, que era Minamoto no Yorimasa, ¿no? Y este güey aparece en otro clásico, güey, el Heike Monogatari, donde se recuenta el merequetengue entre los Minamoto y los Taira, que no es por hacer ningún spoiler, pues ganan los Minamoto. Y es donde se impone un nuevo régimen, que ya hablaremos un poquillo ahí. Y esta pelea, bueno, la aparición de Minamoto no Yorimasa sucede en el río Uji, que si alguien, y en un templo muy, muy concreto que se llama el Byodo-in. Yo creo que esta foto tal vez la han visto, hay un templo en Kioto, porque luego es como pues es lo que hablamos, ¿no? Es como Kioto, el destino de, no mames, güey, quiero ir a Japón, güey, pero quiero ver todo el león posible, voy a Tokio. Quiero ver el Kioto más ancestral, que el Japón más ancestral, voy a Kioto, ¿no? Y ahí seguramente entre todas esas fotos del Kioto ancestral, seguramente se han cruzado con el templo Byodo-in. Ese templo es un templo budista que aparece frente a un cuerpo de agua. Básicamente es una extensión del río, que es un poco más artificial, pero es una extensión del río y es una foto donde se puede ver el templo Byodo-in reflejado en un cuerpo de agua, así grande. Es como una foto muy particular de Kioto, que está lejísimos, güey, del Kioto central, pero es parte de Kioto. Pues justamente en ese templo Byodo-in, después de una batalla muy extensiva, donde Minamoto no Yorimasa pues ve que no solo la pelea ya está perdida, sino también acaba de ver a su hijo ser cortado en el campo de batalla y además se chingó la rodilla. O sea, ya lo trae todo ahí, ¿no? No, se tuerce el tobillo, no se chinga la rodilla. Solo se tuerce el tobillo, eso sí es real. Bueno, eso está escrito, eso dice el texto. Y pues nada, güey, Yorimasa se aleja, se va al templo Byodo-in con sus colegas, con los que quedan. Y también es como de, bueno, creo que ya valió. Así como Tametomo dice, güey, creo que ya valió. Sin embargo, lo interesante es que, por ejemplo, aunque tienen 10 años de diferencia estos sucesos, pues el Hogen Monogatari como texto y el Heike Monogatari como texto tienen más espacio de separación entre uno y el otro y se enfocan a diferentes idealizaciones de los guerreros, ¿no? De cómo debe ser ese idealismo bélico. Y también, claro, tomando en cuenta que uno narra la historia de un clan perdedor y el otro narra la historia de un clan que al final termina ganando. Pero a Minamoto no Yorimasa se le describe más bien como un sujeto pensante, o sea, como alguien sensible, que es capaz de ver más allá, ¿no? Solamente la guerra. Y eso pues también se dignifica, por así decirlo, en su proceso de morir, ¿no? Supuestamente Yorimasa le dice a su cuate, ¿no? Al Tonau, güey, como échame el cuchillo aquí en el cuello porque planeta, o sea, estos güeyes nos van a hacer popó y yo no quiero que me corten la cabeza porque pues, van a cortar la cabeza, se la van a llevar y van a hacer ahí el cotorreo con mi cabeza y pues, oye, no está chido. Es como si voy a morir, pues al menos quiero
conservar cierto prestigio. Entonces, está muy cagado porque Tonao le dice, mira, o sea, yo sé que usted es el patrón y sí te decapito, pero hasta que ya esté muerto. Así como que guiño, guiño, ¿no? O sea, si usted se muere, yo lo decapito, pero no antes. Pero yo no lo voy a matar. Entonces Yorimasa como que en esa indirecta es de challenge, güey. Pues va, güey. Pues ¿cómo lo armamos, no? Y se dice que extiende su abanico, gigantesco abanico en el suelo, se sienta ahí, escribe un poema de despedida y que ya cuando acaba hace una reflexión budista y respirando profundo, se arroja sobre su espada, ¿no? Es decir, se sienta, pone su espada en el piso y brinca, así como en cuclillas, o no cuclillas, no cuclillas, sino como que uno se va a tomar un tecito y de repente dice, mejor no, mejor me mato. Y pum, así. Brinca de esa posición y se clava la espada hasta que sale por el otro lado, ¿no? Entonces ahí queda este güey, el Yorimasa tendido en el pasto, ¿no? Todo ensangrentado ahí. Y entonces sí, Tonao lo decapita, amarra su cabeza a una piedra y la arroja al río para que no la pudieran tomar. Al final terminan todos, o sea, terminan huyendo y pues esa pelea al menos es perdida por las tropas de Minamoto no Yorimasa. Es muy interesante porque si comparamos un poquillo la forma en la que muere Minamoto, o bueno, la forma en la que se eviscera Minamoto no Yorimasa a la que lo hizo Minamoto no Tametomo 10 años antes, hay una transición muy importante. No solo interesante, sino importante, que ya veremos por qué, ¿no? O sea, en qué sentido es importante todo eso. 6 años después, en 1186, aparece Sato Tadanobu, que este güey era uno de los generales del buen Minamoto no Yoshitsune, a quien ustedes tal vez, solo tal vez, recuerden de nuestro primer episodio del Bushido. Y si no, ahorita les refrescamos un poquillo ahí la memoria. Antes de ir con Sato y con Yoshitsune, creo que es chido hacer una especie de paréntesis. Y es que todo esto, o sea, todos estos casos que estamos contando, suceden en el marco de la misma guerra entre los Minamoto y los Taira. Es decir, como las dos familias que en su momento representaban, por así decirlo, el este y el oeste, ¿no? El Higashi Nihon y el Nishi Nihon, que hasta la fecha hasta el tren está diferenciado. Es como Nishi Nihon o Higashi Nihon, y así, ¿no? Y todo está dividido, está en dialecto, está en el tren, todo está dividido. Pues desde entonces ya estaba dividido entre los Minamoto y los Taira. Minamoto representando al este y los Taira representando al oeste. Pero también esto es interesante porque no es que realmente fuera una guerra entre dos familias, ¿no? Así muy tajante, como de, güey, tú eres de los Capuleto, güey, y hay pleito. No es que estuviera realmente así de tajante, sino que dentro de esas familias pues había miembros de otros, es decir, había Tairas que estaban dentro de los Minamoto y había Minamotos que estaban dentro de los Taira, además de que había otras familias como los Fujiwara y otras, es decir, era una mezcolanza ahí donde se jugaban diferentes intereses, ¿no? Y no era necesariamente una familia contra la otra. Lo que sí es muy particular del conflicto entre los Taira y los Minamoto es que cuando un clan era derrotado o cuando un nuevo orden se establecía después de la guerra, los vencidos pues eran siempre despojados de sus propiedades, ¿no? Como lo decíamos, eran despojados y tenían que irse al exilio. Eso sí era un castigo, pero pues al final siempre terminaban por ser casados, ¿no? Es decir, uno tenía que desaparecer como sanción última a los conflictos del poder, pero ese derrotado pues tenía que estar huyendo a la montaña, tenía que enclaustrarse en algún templo, pero de alguna manera siempre se le iba a ir a buscar hasta matarlo, ¿no? No existía el derecho a sobrevivir la derrota, por así decirlo, ¿no? Y es cagado porque desaparecer significaba que la muerte voluntaria, en cierto sentido, era lo más acogedor para el derrotado. Sí, al menos es una seguridad, ¿no? Sí, justo es como, güey, me voy a ir o sea, yo me quiero duchar, a mí me gusta ducharme a las 5 de la mañana, pero pues ya no sé, porque yo creo que ya me están vigilando, o sea, ya me están checando. Y seguro ahorita si me ducho, alguien va a venir y me va aquí a reventar. Entonces, de alguna manera, creo que eso es interesante porque esta disputa
entre los Minamoto y los Taira, bueno, así un poco titulada o delimitada entre los Minamoto y los Taira, no solo funda el conflicto entre samuráis por el poder en Japón, sino que también funda la resolución de matarse frente a la derrota y frente a un nuevo orden. Y yo creo que eso es lo relevante de pensar en la evisceración como algo que inevitablemente está anclado a esta disputa, ¿no? De los Minamoto y los Taira. Que no sé si tú has pensado de dónde vienen los colores de la bandera del Japón, ese rojo y ese blanco. No, digo, en algún punto eran los mismos colores que tenía la bandera, esta conocida como imperial, ¿no? Pero sí, pero no, o sea, si nos vamos con la lógica de la bandera de México, sería como, bueno, sí, quizás es el rojo de la sangre que derramaron los héroes, los valientes samuráis y que nos dieron patria y libertad. Y el blanco es exacto. Pero pues no sé porque en general pareciera que el sol en muchas representaciones de esta estética japonesa, el sol normalmente aparece rojo. Sí. Y no sé si viene de esta también. No lo sé, ahorita ya sí estoy inventando. Los Ainu, hablando, ¿no? Estaban haciendo una caminata larga, güey. ¿Dónde nos vamos a establecer, güey? Donde el sol salga, pues no sé, güey. Cuando el sol salga sobre no sé. Sobre una garza. Una garza. Una garza, exacto. Una garza comiéndose una libélula en un crisantemo. Ya. En un crisantemo a medio marchitar, mientras los cerezos soplan a todo vapor. No, podría pensar en esto, de que cuando va saliendo el sol, generalmente tiene otras tonalidades, pero no, la verdad no tengo ni la menor idea. Eso está, o sea, sí, todo tiene, pues todo está ahí, o sea, sobre todo la idea de que los nómadas Ainu estaban buscando como, no mames, ahorita que encontremos la garza, güey, parada sobre una pierna, sobre un crisantemo, devorándose una libélula, al unísono de las cigarras. Ahí está, ahí se va a fundar la nueva nación. Esto fue como cuántos estereotipos sí, de Japón podemos meter en 10 segundos. Sí, es como, pero es como, si quieres ver los estereotipos del país, de cómo se fundó el escudo nacional, ahí están todos, ahí están. Sí. Pero sí, o sea, bueno, aunque hay un poco, justamente, o sea, una de los ecos es justamente eso, los colores de la bandera imperial, que realmente tenían un fondo rojo y un crisantemo muy dorado, ¿no? Y aparece, ya habrá chismes eso, porque hay unos pleitos tremendos por ese banderín que provocó muchas evisceraciones, provocó muchísimas evisceraciones en el camino. Pero si hay una parte de ello, lo que sucede, digamos, como muy significativo, es que justamente en esos pleitos entre los Minamoto y los Taira había también un pleito por la legitimidad, ¿no? Es decir, se pelea por la legitimidad militar a nombre de la corte, ¿no? Y a nombre del emperador, ¿no? Y es esa legitimidad, o sea, esa pelea por ser digamos que militarmente legítimo, lo que provoca a la larga el reconocimiento del guerrero como una clase social, ¿no? Que en lugar de estar especializada en el campo solamente, porque al final eran una clase agraria, se empieza a especializar en la guerra. Pero en esas luchas pues estaba este banderín, digámoslo así, donde en los Minamoto figuraba el color rojo, o sea, había una presencia muy fuerte del color rojo, mientras que en los Taira era una presencia diferente, es decir, el blanco era un color un poco más ahí, ¿no? Entonces, de alguna manera, la idea de que sí, claro, pues es la idea del sol naciente, ¿no? En este punto específico sobre el fondo blanco, pero la idea de utilizar esos colores, porque al final no necesariamente compagina estrechamente con el del banderín imperial, pero sí compagina mucho con los colores de los banderines de estas dos familias que en su momento se disputaban la legitimidad de la corte y del emperador. Entonces estos colores del blanco y el rojo provienen mucho de este conflicto y de esta eterna relación entre el este y el oeste, entre los Minamoto y los Taira. De ahí también.
decir, Tozuma, a la creación de esta bandera. Entonces es decir, o sea, estos güeyes son relevantes, ¿no? Son ahí, son algo, es un pleito muy, muy relevante. En esta antigua confrontación, pues también se descubre pues ese inicio, ¿no? Que te decía, de una clase guerrera que empieza a ser tratada como tal, ¿no? Que de pronto dice como, güey, oye, ¿y si nosotros también somos una clase? Y que se le empieza a reconocer como bushi, no necesariamente como samurái. Samurái, al igual que estos términos como harakiri y otras como inflexiones de una palabra o de un concepto, van surgiendo después, pero en su original era como, el bushi, ¿no? Y esto pues es también resultado de del conflicto temprano, ¿no? entre estos dos clanes. Lo que es interesante es que son estas historias, las de la evisceración, que un poco nos da idea de cómo eran estos guerreros, ¿no? O sea, de qué se entiende, de qué se puede entender como bushi. Nos da un poco idea de las virtudes, de las deficiencias, y nos permite de alguna manera intentar descifrar esa identidad, ¿no? Y es muy interesante porque el bushi como tal, y como lo hemos platicado, pues son figuras muy cambiantes, ¿no? Es decir, no hay necesariamente cohesión o consistencia en sus prácticas, ¿no? Es decir, no podemos pensar que el samurái que es Minamoto no Tametomo en 1970 es igual a Sakamoto Ryoma, ¿no? Del 1186, que escapa del Teradaya con Oryo. O sea, es decir, los dos podemos llamarles samuráis, los dos podemos decir que estaban confeccionados en cierta manera bajo estatutos del bushi, pero pues son apuestos a más no poder. Sí, ¿no? Figuras radicalmente diferentes. Es que es lo de siempre. El concepto del samurái es demasiado extenso. Demasiado. Sí, yo no me imagino a Sakamoto, si hubiera tenido hijos, como de, déjame. Acuchillando a sus hijos. Sí, déjame acuchillo a este muchacho, güey. No te despiertes. Ahí como está bien, en pijama está bien. Sí, o sea, no lo veo, ¿no? Y de hecho, Sakamoto como tal, hay un punto en el que dice como... le manda una carta a su papá y le dice, güey, yo voy a matar a cuantos extranjeros pueda. Y por eso escapa de Tosa, escapa a Kioto, porque su objetivo como tal era matar extranjeros, ¿no? Y era como, güey, yo me voy a eso. Y su estructuración como patriota, por así decirlo, sí preveía la idealización de la evisceración como parte de, ¿no? Y sobre todo porque, digo, eso es algo que sucede en todos los clanes. Todos los clanes confirman tener los samuráis más férreos, ¿no? Es como, güey, en Satsuma, no mames, güey, en Satsuma están los perros del cerro, güey. Como, Satsuma, ¿qué sabe, güey? Los de Choshu, güey. Aquí están los meros. Y pues así Tosa decía como, güey, aquí hay bandita chida. Y Tosa jugó un papel, pues, muy contundente, ¿no? En la restitución imperial, ¿no? Sobre todo en el esparcimiento de las ideas sobre patriotismo. Y Sakamoto Ryoma estaba muy metido ahí, pero por ejemplo, después cambia mucho su perspectiva y ya no evoca necesariamente esta idea del seppuku o de la evisceración. De hecho, hay un momento en particular que es haciendo aquí, nomás ahí extendiendo la conversación, hay a la chaviza del Patreon, a ellos les va a llegar un fascículo ahí, un momento particular de esto que les voy a contar, pero hay un momento en el que Sakamoto Ryoma ve a uno de sus amigos eviscerarse y le dice en pocas palabras, ¿cómo mames? ¿Qué estás haciendo, güey? Y su cuate le dice como, güey, es que ya no hay otra salida para mí, ¿no? O sea, es lo más que puedo hacer. Y Sakamoto le dice como, no, güey, pero vive, güey, todavía, güey, hay más cosas que hacer. Porque era un momento en el que los dos estaban en una escuela naval, ¿no? Entonces dice, güey, pero tenemos muchas más cosas que hacer, tenemos muchas cosas por descubrir, tenemos una misión, estamos construyendo un barco, estamos aprendiendo muchas cosas, vamos a ver el mundo, güey. No puedes matarte. Y su cuate le dice como, güey, no, ya, o sea, no hay más, ¿no? Y se mata, pa. Y tiene otro cuate que también se viscera, es decir, está rodeado de visceraciones Sakamoto Ryoma, pero él como tal termina un poco rechazando esta idea, ¿no? Y mientras que eso no lo hace ni más ni menos samurái, ¿no? Y claro. Lo interesante de todo esto, de este gran paréntesis que tal vez las personas están pensando como, pues, güey, me dijiste que era de visceración, ¿qué pedo? ¿Por qué estamos hablando de Sakamoto Ryoma otra vez?
pues la idea de este paréntesis es que justamente la muerte como tal es tal vez la forma más de confrontar como todos estos personajes que nos pueden dar un marco más consistente para comprender ese ethos, ¿no? Del samurái. Es decir, cómo podemos comprender un personaje que va construyendo su identidad en torno a la muerte más que en torno a la vida. Y de ahí que sea también importante darle ese lugar a la evisceración y al morir, ¿no? Pero eso. Pero bueno, justamente volviendo a Sato Tadanobu, este güey pues, era el vasallo de Yoshitsune, ¿no? Y en 1186, 6 años después que Yorimasa, este güey pues estaban peleando, ¿no? Todo era parte de la misma guerra. Esto sucede un año después de que Minamoto no Yoshitsune tiene una gran batalla donde derrota al ejército de los Taira y pues quedan un poco cenizas de ese conflicto, además de que el hermano de Yoshitsune pues lo perseguía, ¿no? Entonces, siendo Sato Tadanobu uno de los generales clave de este güey, pues también lo persiguen. Y de repente, pues ese Sato en 1186 pues se ve acorralado en su casa, ¿no? Ahí en Kioto. Sin embargo, lo que decide es se sube al techo de la casa para evitar ser alcanzado por estos güeyes. Y lo primero que hace es gritarles, ¿no? A todos desde ahí arriba, como de, güey, están a punto de ver cómo se mata un samurái. O sea, cómo se mata un guerrero de Adebis. Y, anda. Y yo creo que todos dijeron, anda, güey. No mames, imagínate tú en la noche, güey, dices, no va, qué día tan pesado, güey, puta, ya me voy a dormir, güey, en el fondo, Y todos, no, qué pedo, güey. Y tienes un güey en el techo diciendo que va a enseñarle a todos cómo se mata un samurái. Tal vez yo hubiera ido por palomitas, como, no mames, dame chance, sí, güey. O sea, bueno, va, apenas estoy tostando aquí los edamame. No mames, güey. Rápido, pásame la sal, güey, ya se va a matar, rápido, güey. Sí, no, ahí había que meterle prisa. Es como, no mames, güey, esto no se repite, güey. Ni en el teatro. Sí. Sí. O sea, bueno, chance sí. Chance mañana otro güey se va a viscerar aquí a la vuelta. Pero no. Güey. Pero él te avisa que va a ser el mero mero. O sea, dicen que ver una evisceración es como aceptar un vasito de agua, güey. Sí, o sea, son cosas ahí. O sea, reglamentaciones ahí. Un compromiso ahí. O sea, es decir, sí, güey. Pero bueno, pues nada, esta fue la primera parte de nuestro chisme samurái de hoy. Sobre visceraciones, sobre el seppuku, sobre el harakiri y sobre todas esas cosas que implican tajarse el estómago. Recuerden escuchar en 15 días, pues la parte 2, porque no hay nada más víspero frente a las navidades que tajarse. Pero bueno. Por ahora, pues recuerden visitar nuestra página de Patreon, que es www.patreon.com/Japones Chido. Ahí pueden hacerse parte de Japones Chido para apoyarnos a seguir chismeando con ustedes sobre samuráis, sobre sus ritos de amor y muerte y sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Está chido porque pues, desde 100 pesillos pueden disfrutar de material extra que está siempre relacionado a nuestros programas y a cosas pues meramente que uno piensa como, güey, esto está muy japonés, ¿qué pedo? Por ejemplo, los que están escuchando esta parte 1 quizás están preguntando como de, no manches, güey, yo quiero saber más historias, güey, así como que de visceración. Y nos están imaginando que por ahí, no hace mucho, en una sucesión samurái, unos ingleses que se cruzaron en la vía de los patrones samuráis de los daimios, fueron asesinados y los que los mataron, pues nada, se tuvieron que viscerar. No muy lejos de aquí, en Kobe. Pues los Patreons pues ya se echaron ese chisme y está tremendo. Así que pues nada, si tú tienes chance de hacerlo y te late apoyarnos, pues nada, te invitamos a que entres a la página de Patreon y pues le eches un vistazo ahí a todos los menesteres que hay, todos los beneficios a los que puedes acceder y pues está muy chido. Pero también creo que vale mucho la pena que decir que también toda la bandita que no necesariamente está en Patreon, pero que sí nos ve, que nos sigue, que nos comenta, que comparte, que cotorrea, que eche el chisme, pues también esas personas hacen que Japones Chido pues suceda cada tiempo, cada que sucede. Ahora sí que sucede cada que sucede.
Y yo creo que es justo y necesario, dirían por ahí, que pues, darle las gracias también. Son bien chidos, son bien chidas. Muchas gracias a todos y todas por ser parte de Japón es chido. Pero pues nada, con la musiquita original y toda la producción de audio a cargo del buen Diego de la Vega, a quien pueden encontrar en YouTube como Diego de la Vega. Maravilloso. Y las ilustraciones bien chidas del buen Lara, que está en Instagram como Lara World. Mi nombre es Andrés. A mí me pueden encontrar en Instagram como solo-andoresu. Y no se olviden seguir Japón es chido en Facebook y de seguir nuestros programas en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y todas las plataformas donde la chaviza escucha sus podcasts. Esto fue Chisme Samurai, un programa de Japón es chido donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bye. Japón es chido.